Testamento como para el Nuevo Testamento, ¿cierto? 350 años. Aunque en este aspecto muy particular, ¿verdad? El Nuevo Testamento, los 4 primeros los tenemos aquí, 350 años. El Antiguo tiene muchos años más, claro, ¿no? Definitivamente. Tenemos otra pregunta por aquí, la pregunta número 8. ¿Por qué fueron cuestionados los siguientes libros? Vayamos al libro de Hebreos, que hablábamos tanto, ¿verdad? La clase A. Era cuestionado en el occidente debido a que no sabía quién había sido su autor. Vale decir, se dudaba de su autoridad apostólica, ¿no? Algunos decían, por ejemplo, Lucas, que era un hombre muy iluminado por el Señor, ¿no? Podría ser el apóstol Pablo, es el más cercano. Podría ser Silas, ¿verdad? Que era un hombre también cercano a Pablo y también muy conocedor de la palabra, ¿no? Entonces se maneja al menos 3 o 4 posibles autores del libro de Hebreos. Santiago. Por favor, alguien dé lectura del párrafo de Santiago. Amén, pastor. Sí, hermano, lo escuchamos. Muchas gracias. Santiago, había dudas respecto a la identidad del autor, además del significado de las 12 tribus en la dispersión y la escasez de una enseñanza marcadamente cristiana en lo doctrinal. El libro tenía un fuerte olor al legalismo. Gracias, hermano. Como dice, ¿verdad?, la lectura, había dudas con respecto a la identidad del autor. Y también una cuestión acerca de las 12 tribus en la dispersión, ¿no? Ya lo importante, el libro tenía un fuerte olor al legalismo, ¿no? Si ustedes leen ese libro, que ciertamente por el Espíritu Santo, tiene ese cierto matiz de legalismo, ¿no? Segunda de Pedro. Su diferencia de estilo y de vocabulario en comparación con la primera epístola de Pedro, ¿cierto? El cual tuvo una circulación muy limitada, ciertamente. Judas, como hablábamos el día lunes, ¿cierto?, fue objeto de disputa porque se alegaba que el autor no tenía autoridad apostólica. Por más que el autor fuese hermano del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, o medio hermano en ese aspecto, igual pasó ciertos, ¿no?, filtros para poder entrar al canon bíblico. La hacían por la diferencia de estilo que este libro tiene con el Evangelio de Juan, ¿no? Sabemos acerca del apóstol Juan, ¿no?, autor de primera, segunda y tercera de Juan y también autor del libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis difiere un poquito, decía la crítica baja acerca en este punto, ¿no?, que es diferente, parece, el autor de Apocalipsis y el autor del Evangelio de Juan. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuáles factores se consideraban para aceptar como canónico un escrito en el Nuevo Testamento? Primero, como decíamos, para ya terminar esta idea, ¿no?, la paternidad literaria o autenticidad o autenticación apostólica. Tenía que haber sido escrito por un apóstol, o alguien de su círculo muy íntimo, al igual, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia a Marcos y a Lucas con el apóstol Pablo, ¿no? El contenido doctrinal que honra a Cristo y es de acuerdo con las enseñanzas conocidas de otros apóstoles, incluso las normas de la sana doctrina en ese sentido. Esto es importante, hermanos, que lo podamos resaltar. El valor de un libro era medido en términos de su testimonio auténtico de la vida y enseñanzas acerca de Dios. El conocimiento continuo de que Dios habla a través de estos libros y el uso espiritualmente edificante de ellos en la iglesia desde la edad apostólica en adelante, ¿no? Como la gente leía en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV aproximadamente, hasta el 413 después de Cristo, ¿verdad? Como lo leían allí, lo leyeron también en la... Y usted lo puede leer hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta este momento que lo... Y el punto 10 para terminar.
Fundamentalmente, hermano, es la clave de la canonicidad y el instrumento principal para llevarlo a cabo. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Cristicidad y el Espíritu Santo, instrumento, ¿verdad? Instrumento principal para llevarlo a cabo. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Dónde están en el los encontró? ¿En su Biblia? Tomémonos un minuto para seguir buscándolos. Nuestra tarea hoy día es, ¿no? Día de la Juventud. A ver, encontremos a Janes y a Jambres en el Antiguo Testamento. Éxodo 7. Porque Pablo los nombra, ¿no? Éxodo 7:11. ¿Y hermano? Éxodo 7:11. A ver. Vamos a buscarlos. Vaya leyéndolo ahí en su casa, un ratito vamos a buscar aquí un dato también importante. Vamos a leer, como bien dice el hermano, Éxodo capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Veamos el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Veamos el versículo 22, que nos dice para ahondar en este punto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había. Nos damos cuenta interesante, ¿verdad? Que tanto Janes y Jambres son ciertamente los hechiceros egipcios que se enfrentaron a Moisés y Aarón en el relato bíblico. Anótelo. Éxodo capítulo 7, los versículos 11, los 12 y versículo 22. La palabra Janes significa el que seduce, así como usted escucha. La palabra Janes, el nombre Janes, como usted investigó también su nombre, ¿verdad? Para su segundo balotario, significa el que seduce. Y la palabra Jambres, o el nombre Jambres, significa el que hace rebelar. Prácticamente, Janes y Jambres serían la seducción y la rebelión en ambos hombres, ciertamente. Ahora, nos damos cuenta, como decían, que el apóstol Pablo lo cita a estos dos personajes, Janes y a Jambres, en su segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo, ¿verdad?, del 1 al 17. Ahí están los nombres, Janes y Jambres. Pero, pastor, el Antiguo Testamento no dice los nombres. ¿De dónde sacan los nombres entonces? ¿De dónde Pablo toma, verdad, los hechiceros, Janes y Jambres? Algunos dicen de estos dos libros que ciertamente son apócrifos del Antiguo Testamento. El texto es uno de ellos, y otro es el libro de Janes y Jambres. Tienen un propio libro estos dos personajes. Entonces, son libros que realmente son apócrifos, no están en el canon del Antiguo Testamento y menos del Nuevo. Pero nos damos cuenta de un detalle interesante, que los libros, ¿verdad?, apócrifos influenciaron en la constitución de la literatura del Nuevo Testamento. Algo que no comentamos la clase pasada, ¿cierto?
era acerca del libro de Enoc. Sabemos que Judas cita a Enoc como tal. Enoc no es del occidente, es de la oriente ortodoxa, y lo reconoce como un libro apócrifo como tal. Y sabemos que habla mucho de los ángeles, ¿cierto? Entonces, hay cierta influencia, pero no directamente. No fueron citados con pasajes bíblicos, ¿verdad?, de esos libros. Influencia sí, pero no citados directamente. Bien, vamos a continuar. Vayamos al tema que tenemos hoy día. Existencia de Dios. Bien, me confirma si pueden ver pantalla, por favor. Amén, pastor, sí se puede ver. Gracias, hermana, muy amable. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver hoy, hermanos, un tema muy importante e interesante. Sé que también han visto los videos que les envié en la tarde, ¿cierto? De 2 películas como tal. Mismo título, Dios no está muerto 1, Dios no está muerto 2. Y nos abre un poco el panorama, lo que queremos ver en esta noche. La existencia de Dios. Pruebas adicionales de la existencia de Dios, vamos a ver. Mi hermano Yanko, por favor, ¿puede dar lectura al primer párrafo? Pastor. Las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Las pruebas tradicionales de la existencia de Dios que han forjado filósofos cristianos y algunos no cristianos en varios puntos de la historia son esfuerzos por analizar la evidencia, especialmente la evidencia de la naturaleza, de maneras extremadamente cuidadosas y lógicamente precisas, a fin de persuadir a los seres humanos que no es racional rechazar la idea de la existencia de Dios. Y es cierto que el pecado hace que las personas piensen irracionalmente. Estas pruebas son esfuerzos de hacer que las personas piensen racionalmente y correctamente en cuanto a la evidencia de la existencia de Dios, a pesar de las tendencias irracionales causadas por el pecado. Muy bien, hermano, muchas gracias. Nos quedamos con esa frase que dice, ¿verdad? No es racional, y decía yo esa clase, ¿cierto? No es racional ni inteligente rechazar la idea de la existencia de Dios. La mayoría de las pruebas tradicionales para la existencia de Dios se puede clasificar en 4 tipos, principalmente en 4 argumentos. Ahí está el primero, ¿cierto? El argumento cosmológico. Luego viene el argumento teleológico, el argumento ontológico, como podemos observar en pantalla, ¿cierto? Y número 4, el argumento moral. Vayamos. El argumento cosmológico nos dice lo siguiente, ¿verdad? Este argumento considera el hecho de que todo lo concebido en el universo y conocido también tiene una causa. Por consiguiente, razona. El mismo universo también debe tener una causa. Y la causa de un universo tan grande solamente podría ser Dios. Como argumento de primera causa, sobre la existencia de Dios. El argumento del creador primario.
¿Quién defiende este punto, verdad? Tomás de Aquino. ¿Qué sostiene él? Sostiene que todo lo que existe tiene una que a su vez tiene otra causa. Y así sucesivamente, remontándose hasta la causa primogenia, o sea, Dios mismo. No admitía Tomás de Aquino que la serie de causas pueda ser infinita, ¿no? Nos dice lo siguiente para poder ver un poquito más. El argumento cosmológico o primario dice, todo tiene una causa. Ninguna causa puede crearse a sí misma. Por lo tanto, todo es causado por otra cosa, la ley de causa y efecto. Una cadena de causa y efecto no puede ser infinita. Tiene un principio y también tiene un final. De ahí la palabra, ¿verdad? Alfa, el primero y el último. Debe de existir un inicio o primera causa. La primera causa puede ser definida como Dios al cumplir con su definición. Antes de pasar a la segunda, vamos a comentar algo importante aquí. Vamos a las importantes. Le pido que lo pueda anotar. Es el teísmo. El teísmo es aquella persona que cree en un ser creador del universo. No necesariamente que sea cristiano, ¿verdad? Todo aquel que cree en Dios es teísta en la práctica. No sigue una religión, no va a un culto, ¿verdad? Es teísta. Cree que hay un creador del universo. Luego viene el ateo, el que rechaza a la deidad, no cree en ningún tipo de Dios. Tampoco se exalta como Dios el ser humano, ¿no? Simplemente no cree nada que sea divino, ¿no? No Dios. Luego viene el deísmo, que vamos a ver más adelante, ¿no? El deísmo es uno, ¿verdad? Una persona que piensa que uno o más dioses han creado el universo, pero no participan en él. Ahí entramos, ¿verdad? La cultura griega, la cultura romana, que creen en una infinidad de dioses, o al menos unos 15 o 20 dioses personificados como seres humanos, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está Zeus, ¿no? Y otros dioses más. Piensa el deísmo que fue creado el universo por uno o más dioses, ¿no? Esto es interesante, miren esta frase. En el mundo académico, que es nuestro mundo de la teología, ¿verdad? Y también el académico en las universidades, Dios no está muerto, en referencia a la muerte de Dios, descrita por Nietzsche. Volvió a la vida a finales de los años 70, como dicen los teólogos. Ahora, ciertamente, como vimos en la película, ese fragmento que les envié, Dios como tal, lo que está muerto, dice la película, ¿verdad? Es la filosofía. Y tampoco está muerta la filosofía en la práctica, porque es importante, no es una rama auxiliar de la teología, la filosofía. Pero vemos, y vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Vayamos al punto cosmológico. Algo importante es la primera causa, que es Dios, ¿no? Hablamos de Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino, hermanos, propone un quinque viae. Así que escucha. Un quinque viae. En latín, ciertamente. Las 5 vías, nos dice Tomás de Aquino. Primero vamos a ver estas 5 vías. Primero dice el argumento del primer motor inmóvil. Segundo es el argumento de las cosas eficientes. Vamos a ver esto más adelante. Tercero es el argumento de contingencia. Y cuarto, el argumento de los grados de perfección. El número 5 no lo consideramos porque el 5 da origen a la segunda teoría de la existencia de Dios, que es el argumento teleológico, el punto 5 de Tomás de Aquino. Veamos esto de manera más práctica. A ver. Un autor nos dice, que se llama Pablo Hoff, lo siguiente, acerca del primer punto. El movimiento presume un movedor original. Que en el universo haya tanto movimiento que parece que hay un movedor original, dice Tomás de Aquino. Segundo aspecto. Es imposible concebir una serie infinita de causas, por lo tanto, tiene que haber una causa prima. Y es cierto, ¿no? Todo ello lo originó el Señor.
Lo condicional, dice Tomás de Aquino, manda lo que es absoluto. Si el hombre es tan perfecto como es, de hecho que su creador es mucho más perfecto, ¿no? Lo que es imperfecto, y ahí unimos el pensamiento, lo que es imperfecto implica lo que es perfecto como su norma, ¿no? Y ahí cerramos la idea de ese primer punto, ¿no? Del aspecto cosmológico como tal. Pasemos al segundo aspecto, que es el teleológico. Mi hermano Julio, por favor, lectura el primer párrafo. Amén, pastor. Este argumento es en realidad una subcategoría del argumento cosmológica. Enfoca en la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo y argumenta que su diseño de evidencia de un propósito inteligente. La palabra griega telos quiere decir fin, meta o propósito. Puesto que el universo parece estar diseñado con propósito, debe haber un Dios inteligente y con propósitos que lo creó para que funcione de esa manera. Tenemos aquí la palabra, ¿verdad? Teleológico. ¿Tendrá un propósito el universo como tal? Por un ser inteligente. Debe de haber un Dios que se inculcamos y con propósitos que lo creó para que funcione de manera, ¿no? ¿En qué se basa todo este pensamiento lógico? En la premisa de que existe una evidencia, percibida, claro, por los seres humanos, de un mundo y un mundo diseñado. Se basa en esos aspectos del mundo, al ser complejos, parecen haber estado diseñados, que en consecuencia, hermanos, parecen obedecer un objetivo o una finalidad de un ser inteligente. Miren lo que dice la siguiente frase de Isaac Newton. A falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios. O sea, si el universo es tan perfecto, tan equilibrado, ¿verdad? Y vemos al ser humano de igual manera como una máquina perfecta creada por Dios, dice Isaac Newton, a falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios. Ahora, redondeemos. ¿Qué dice el teleológico? Que hay alguien inteligente, ¿cierto? Por el que todas las cosas son dirigidas al fin. A ese ser inteligente le llamamos Dios, claro. Y escucha, esto es interesante, miren, no se olvide esta frase. Alguna vez te pueden preguntar a ti, ¿no? ¿Dios existe? ¿Dios está muerto? ¿Cómo podemos comprobar la existencia de Dios? Están ya 4, ¿verdad?, teorías acerca de la existencia de Dios. Hemos pasado por el cosmológico, la primera causa, ¿verdad?, de todas las causas. Estamos viendo ahora el teleológico, un ser inteligente que le da propósito a su creación. Y esta frase me gusta mucho, miren. Hay Dios porque no hay relojero. Y es cierto, todos los que usamos reloj, ¿verdad?, sabemos que hay alguien que lo diseñó, un ser demasiado inteligente a mi humilde criterio. Hacer, ¿verdad?, mover eso prácticamente, ¿no? Hay Dios porque no hay reloj, siempre lo dicen ellos, y es importante, claro. Hablando del creacionismo en este punto, ¿verdad?, el diseño inteligente, tanto en la creación de Dios como en el ser humano. Pasemos al argumento ontológico. Mi hermana Gina, por favor, lectura los 2 primeros párrafos. Bien, pues, el argumento ontológico. Empieza con la idea de Dios, que se define como más grande de lo que se puede imaginar. Luego argumenta que la característica de existencia debe corresponder a tal ser, puesto que es más grande existir que no existir.
Este argumento analiza el concepto de Dios y afirma que el propio concepto implica la existencia de Dios. Si podemos concebir un Dios, entonces, razona, este debe existir. Buen razón. Muchas gracias, hermana, muy amable. Más grande de imaginar, ¿cierto? Puesto que es más grande de no existir. Este argumento analiza el concepto y afirma que el propio concepto implica la existencia de Dios. Acabamos de leer Génesis 1.1, ¿cierto? Bereshit bara Elohim. En un principio creó Elohim. Como usted leyó, ¿verdad? En su mensaje, Elohim significa el Altísimo. Y tiene una gran connotación de significados en ese sentido. Hasta la palabra yo soy todavía puede llegar, ¿no? O también la palabra Jehová está muy relacionado con el pasar del tiempo, ¿no? Es una palabra primogenia, la palabra Elohim, que se utiliza tanto para lo pagano, así como para lo divino, ciertamente, ¿no? Pero más que todo, el concepto del Dios no conocido todavía en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero la Biblia da por sentada en Génesis 1.1 que hay un creador de todo, así como lo estamos escuchando, ¿no? No, ¿verdad? Algo teórico acerca de Dios, sino que Él no creó Dios, los da por sentado en ese sentido, ¿no? El aspecto ontológico. Veamos lo siguiente. Así, la principal crítica al argumento suele ser que no ofrece premisa alguna a la demostración más allá de cualidades inherentes a la proposición no demostrada, conduciendo ciertamente a un argumento circular, ¿no? En el que las premisas se basan en las conclusiones, las cuales a su vez se basan en las premisas, conformando una falacia por revisión de principio, ¿no? Este argumento no es tan fuerte como podríamos afirmar, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: un ser el cual no puede ser pensado, ¿no? Es algo ya más frío, ¿no? Repito, un ser mayor que, como dicen los ontológicos, es necesario que Dios, pero no es racional, ¿verdad? Pensar que no existe. Entonces, este punto también lo recalca bastante. Vayamos al argumento moral. Este argumento empieza con el sentido del bien y el mal que tiene el ser humano y la necesidad que se haga justicia, y argumenta que debe de haber un Dios del concepto del bien y del mal, ¿no? Y que algún día hará justicia a toda persona. Mi hermano Pedro, por favor, lectura del punto 1 y 2. Dos de sus postulados son: si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Los valores y deberes morales objetivos existen, por consiguiente, Dios existe. 2. Las obligaciones morales reales son un hecho. Estamos de forma objetiva y verdadera obligados a hacer el bien y evitar el mal. Tenemos dos alternativas: la visión atea o la visión teísta. La visión atea es incompatible con la existencia de obligaciones morales objetivas. Luego la visión teísta es la correcta. Gracias, hermano. Si Dios no existe, valores y deberes morales objetivos no existen. Como lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y como decía las películas que les envié, si Dios no existe, todo es permitido. Si quitamos a Dios de la ecuación, de esa moral en el mundo, que hablando de Dios, ¿qué sería de la ciertamente, ¿no? Ahí ustedes ven un gráfico muy referencial, claro, de un hombre, ¿verdad?, que es influenciado por un demonio o por un ser angelical en ese sentido. Bien, vayamos ahora a ver algo importante también. ¿Cuántos han podido ver los enlaces que les envié en la tarde? Y coméntenme qué es lo que más les ha impactado de los enlaces, de las películas en sí, ¿no? De Dios no está muerto 1 y Dios no está muerto 2. La película no está completa. Normal lo pueden buscar en internet más adelante para poderlo ver completo, ¿cierto? Lo que les envío es la parte más teológica, diríamos, de la película, ¿no?
los escucho, a ver, algunos comentarios para también comentar algo importante de esa película. Hola, pastor, buenas noches. Lo que más me llamó la atención lo que me llamó más la atención de la película de Dios no está muerto es que al final la persona atea dice, o sea, saca una conclusión de que él odiaba a Dios porque la razón de que su madre se había muerto y él no entendía por qué Dios es tan malo, o sea, tan injusto de quitarle, ¿no?, la vida a su madre, algo así dijo. Pero, o sea, el chico siempre da a conocer la existencia de Dios ahí en la clase con todo, ¿no?, con todas las teorías, ya que al final sí existe un Dios y Dios no está muerto. Amén, pastor. Amén, y todos nos ponemos de pie, ¿cierto?, ante esa afirmación como en la película, que Dios no está muerto. Y claro, es Amén, todo lo que pasamos en la universidad, ¿no? Sí, hermano, lo escuchamos. Buenas noches, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es Amén, hermano, muchas gracias. ¿Por qué, pastor? El objetivo, creo yo, que lo que pasa es que nosotros debemos tener una convicción de servir a Dios. Y es lo que nos enseña este joven. Al poder, tal vez, confrontarle en el buen sentido a su docente, ¿no? Ya que muchas veces nosotros como jóvenes tenemos ese temor de pensar que somos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios va a poner a sus hijos por cabeza y no por debemos entender, ¿no?, ese propósito. Entonces, lo que yo entiendo a través de esta película y nos enseña es de que debemos tener una convicción de amar a Dios. Debe haber convicción, debe haber temor. Y debemos ir siempre con esa fe de que Dios nos va a ayudar en todo tiempo, pastor. Eso es lo que ha hecho con este joven. Para mí, lo podría ser la convicción y la fe de este joven hasta el final. Ajá, así es, pastor. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Así es. Y vamos a ver, hermanos, mientras vamos también, si desean pueden agregar, que quisiéramos siempre conversar un poquito, ¿cierto? Vamos a ver estos 4 puntos en la película. Sí, hermano Pedro, lo escuchamos. Lo que me llamó la atención es la defensa que presentó el apologista cristiano Lee Strobel, de acuerdo con preguntas sencillas y ha presupuesto varias suposiciones que son ciertas, como la existencia de Jesucristo histórico, que es suficiente para demostrar que ellos existen, ¿no? La apologética existe implicando con la filosofía recién en el siglo XIX, pastor, porque no antes no se aplicaba la apologética filosófica, sino que recientemente se aplica la filosofía, que las premisas sean correctas para llegar a una conclusión correcta. Y eso es lo que yo creo que hace Lee Strobel al suponer de que Jesús existe. Ahora lo que faltaba comprobar ahí era si Jesús es Dios. Y si se comprueba que Jesús es Dios, por tanto Dios existe. Yo creo que es una de las partes más interesantes, a diferencia del joven que no pudo responder muchas preguntas. El apóstol Pablo dice defender la fe ardientemente. No podemos defender la fe, si nuestra fe de nosotros no es racional, irracional. Yo no creo que mi fe de mí es irracional. Yo creo que mi fe de mí es racional y se puede demostrar y se puede comprobar, no necesariamente con una fe ciega, como muchas veces nos llama a nosotros, ¿no?, sino que con una fe racional, con evidencias y pruebas, se puede comprobar que Dios sí existe. Claro que sí, claro que sí. ¿Se puede demostrar? Sí, como dicen las películas, ¿cierto? Y tanto el joven como Lee Strobel, que ya de hecho que por la edad que él tiene y la autoría de varios libros, ¿no?, es un hombre, digamos, eminente en ese campo, ¿no?, un doctor prácticamente, ¿no?, Lee Strobel, en todo lo que es cristología en ese buen sentido, y además que hizo una investigación muy profunda del tema también. Ahora, veamos lo siguiente, observemos algo interesante, ¿no? En la película, la primera, del joven, nos habla, ¿verdad?, acerca de la defensa de la existencia de Dios, de que Dios no está muerto como tal, ¿no? Y vamos a ver los 4 puntos en esta película: el cosmológico, teleológico, ontológico y el aspecto moral. Primero, vayamos a Génesis 1.3, a ver. Lo cita, ¿verdad?, en la película Génesis 1.3.
donde dice ciertamente algo muy pequeño, pero importante, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y una pregunta que le hacen a él, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Y ahí vemos esa buena pregunta, ¿no? Entre teístas y ateos, dice la película, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Dios siempre ha existido. Dios es, ¿verdad? Dios siempre ha sido Dios. El hombre ha de pasar, pero Dios seguirá siendo el mismo. Nadie creó a Dios como tal, ¿no? En ese sentido. Y claro, él da la primera causa de todo, que sería Dios en ese aspecto, ¿no? El aspecto teleológico, el propósito del universo, ¿no? Él nos dice, ¿verdad?, que 0.8 billones de años atrás pasó algo extraordinario, ¿no? Según la geografía y otras ciencias, ¿no?, cosmológicas de igual manera, ¿no? Cada instante, y todo fue creado en un instante a la palabra de Dios, que Dios dijo, por ejemplo, ¿no? El aspecto ontológico, el universo existe porque necesitaba existir. Aunque eso no es tan congruente, ¿cierto? No tan lógico, pero se repite eso varias veces, ¿no? El universo existe porque necesitaba existir. Yo me voy al último punto, acerca de lo moral, ¿no? Ustedes han visto cuando él se enfrenta a su profesor, ¿no? El absolutismo moral, le dice. Si Dios no existe, todo es permitido. O también, si todo es permisible, ¿no? Pues nos damos cuenta que sí, la película habla de cosas importantes en ese buen sentido, ¿no? Y la pregunta de fondo, ¿no?, y la más importante tal vez, ¿no? ¿Cómo puedo odiar a Dios si no existe? Le pregunta el joven al profesor, ¿no? ¿Cómo puedes odiar algo que no existe ciertamente? Tiene que existir para que sea el motivo de tu odio, de tu rencor, ciertamente. Entonces nos damos cuenta que es importante todo ello, ¿no? Recalcamos, cosmológico, el creador primario, ¿ya? Teleológico, instantáneamente con un propósito. Ontológico, algo grande, ¿no? Controlado de principio a fin. Y el aspecto moral, ¿cierto?, acerca del bien y del mal, ¿no? Algo también que estábamos recalcando es eso, ¿no? Si Dios no existe, todo es permitido, todo es permisible. Entonces, estas películas nos hablan acerca de eso. Y como decía el hermano, también acerca del Jesús histórico, ¿no? Cómo se comprueba su existencia desde una perspectiva atea y también de una perspectiva cristiana en la historia y la humanidad. Entonces, creo que hay que seguir, ¿verdad?, indagando un tema que es importante acerca de la existencia de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Pastor, hablando del argumento teológico, creo que ha sido refutado por David Hume. El argumento teológico asume que todo ha sido diseñado con ciertas leyes físicas, todo tiene un propósito, pero ¿cómo saber que no existe otro universo con diferentes leyes físicas que también pueden cumplir un requisito de la vida? Porque esa primera causa tendría que ser necesariamente Dios, ¿por qué no podría ser otra causa? Ahora la gran pregunta que nos hacemos todos también, hermano, para llegar a su aporte, ¿no? De hecho que este es un pensamiento muy profundo, ¿no?, el que queremos llegar a pensar, ¿no? ¿Por qué no Dios u otra persona, ¿no?, tal vez? Y nos pensamos a pensar en el sistema solar. ¿Por qué hay 9 planetas o más por descubrir que no tienen vida, ¿no? ¿Por qué solamente uno en toda nuestra galaxia? Y posiblemente en toda la creación o el universo del Señor o en las galaxias como tal. La pregunta es, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Y esas vidas son regidas también por el mismo Dios? Son preguntas que, en verdad, que nos hacen pensar bastante, ciertamente, ¿no? Entendemos por convicción que la causa primaria de todo lo que existe es Dios. Dios es una palabra tal vez que no describa la grandeza de ese ser. ¿Cómo es Dios? También sería otra pregunta, ¿verdad? Nos imaginamos un Dios tal vez grande, con barba, con ojos, ¿verdad?, llama de fuego, con un rostro que resplandece como el sol. Pero dice la palabra, Dios es espíritu. No tiene una forma humana como tal. Entonces es para pensar bastante, ¿no? Y en eso también se plantea la existencia de Dios, ¿no?, que es espíritu. Entender a Dios como tal en el nombre, ¿verdad?, en el ser humano es muy limitado, ciertamente. Entonces,
tenemos que seguir, de hecho, que investigando, ¿no? Y ciertamente la teología tiene un límite, y de preferencia no debemos pasar ese límite, ¿no? Para no caer en teorías que muchas veces no van a ser de edificación para nuestra vida, que son eso, teorías, supuestos, podría ser, no podría ser, tantas cosas que hoy se ven ciertamente. Bien, vamos a continuar con algo también muy controversial que quiero también que podamos aprender. Le voy a pedir su participación también aquí, por favor. Vamos a ver dos teorías. Primero, teoría acerca de la creación de Dios. Teoría de la brecha. Cómo refutar la teoría de la brecha. Y la teoría deísta que decíamos a un principio, ¿cierto? Vayamos con la primera. Mi hermano Jaime, por favor, lectura al primer párrafo. Amén, pastor. La teoría de la brecha sugiere que la creación primitiva de Dios de un mundo perfecto, como registrada en Génesis 1, tomó lugar billones de años atrás. Esta creación es representada por las palabras de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego la teoría declara que entre Génesis 1:1 y 1:2 intervino una brecha inmensa de tiempo, y que durante esta brecha allí vivieron generaciones sucesivas de plantas, animales e incluso hombres preadámicos. Algunos puntos de vista omiten a los hombres. Luego esta creación perfecta fue hecha imperfecta a través del pecado de Satanás. Satanás se rebeló y Dios lo expulsó del cielo y con él a sus seguidores. Algunos puntos de vista omiten la rebelión satánica, tiempo en el cual Satanás comenzó una prolongada batalla en contra de Dios. Gracias, hermano. Mi hermano Davis, por favor, continúa la lectura. Mi hermano Davis. Pastor, no puedo visualizar dentro de mi laptop. Justo estoy acá, pero no sé visualizar. Ah, ya, mi hermano, no se preocupe. Mi hermana Gemima, por favor, segundo párrafo. Pastor, a esta batalla le siguió un cataclismo resultando en la destrucción de la creación original y dejando a la tierra en el estado de oscuridad y destrucción. Lo desordenado y vacío de Génesis 1:2. Por tanto, en Génesis 1:3 y los siguientes, los días de la creación son realmente una recreación de la tierra y de todos sus habitantes en un periodo de 6 días de 24 horas. Entonces se alega que Génesis 1 contiene la historia de una creación original, un juicio y destrucción, y una recreación final. La teoría de la brecha circula con diferentes sinónimos, incluyendo la primera teoría de la destrucción y la recreación, y la segunda teoría del cataclismo preadámico, y la tercera teoría de la destrucción y restitución. Amén, pastor. Gracias, muy amable. Tenemos aquí las teorías, ¿verdad?, de la creación de Dios. Primero viene la más conocida, la teoría de la brecha, que hay una brecha inmensa, dicen ellos, de tiempo, entre Génesis 1:1 y Génesis 1, ciertamente. Vamos a ver cómo podemos refutar esa teoría de la brecha. Éxodo 20:11, ¿verdad?, claramente declara: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los santos. Note todo lo que está enunciado, de que este enunciado nos incluye. Si todo fue hecho en 6 días, entonces nada fue creado antes de esos 6 días. La Biblia es siempre su mismo mejor intérprete. Este sencillo versículo derriba la teoría de la brecha y todas las modificaciones de esta. Hermanos, es importante decir lo siguiente, miren. Otra Biblia, ¿cierto? En español. Pero es importante ir al hebreo en ese buen sentido para ver la conectividad entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Mire lo que nos dice en hebreo, escuche con atención, por favor. Bereshit bara Elohim het hashamayim wet haaretz. Génesis 1.1. Entonces dice Beharetz. Aita tohu babohu bej, por ejemplo, ¿no? Pero nos quedamos solamente con una palabrita. Beharetz. Ese conectivo, ¿verdad? Y la Beja, ¿verdad? Beharetz, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces nos damos cuenta, y se lo digo con toda sinceridad, que es un conectivo la palabra que acabamos de leer, Beharetz, ¿no? ¿Está unido Génesis 1.1 a Génesis 1.2? Claro que sí. Hay un periodo abismiento, me parece que no en ese buen sentido, ¿no? Pasemos a Adán. Adán fue llamado por Pablo el primer hombre, 1 Corintios 15:45, ¿cierto? Esto excluye cualquier raza preadámica de hombres. Adán fue el primero en ese buen sentido, ¿no? Al final del 6º día, Dios vio todo lo que había hecho y contempló que era bueno en gran manera. Si la creación original de Jehová había llegado a contaminarse por el velo de Satanás, y por ende posteriormente fue destruida, y la nueva creación descansaba sobre cimientos reales de corrupción, es difícil ver ciertamente cómo Dios puede haber contemplado la situación, usado la expresión, ¿no? Bueno en gran manera, para describirla. Ahora, ¿qué nos dice esta teoría, verdad, que hemos mencionado anteriormente? Acerca de un cataclismo, ¿no? Preadámico. Ahora, esto puede ser cierto en esta medida, ¿no? Nos preguntamos, ¿y dónde quedan aquí los dinosaurios, ¿no? O cómo murieron los dinosaurios, ¿no? Según la ciencia, cayó un meteorito en la Tierra, ¿verdad? Y entró una gran polvadera, ¿cierto?, de contaminación y radiación y los mató a toditos. Algunos piensan, aunque parezca muy loco, estimados hermanos, ¿no?, que el causante de la muerte de los dinosaurios fue el mismo Satanás. Cuando Jesús, yo veía al diablo caer como un rayo de la tierra. Algunos piensan que ese meteorito era un ser angelical cayendo a la tierra. ¿Es una teoría fuerte el día de hoy? Claro que sí. Esa es la teología, es relativa, ¿verdad? Es hecha por el hombre, por eso. Que puede tener cierta base bíblica, puede ser. O puede ser una locura, ¿verdad? Hay veces. De eso habla ese cataclismo preadámico, ¿no? Nos dice la palabra que todo lo que Dios hizo bueno en gran manera. Leamos un poquito más, a ver, el punto 4 y punto 5. Mi hermana Noemí, ¿puede dar, por favor? Punto 4 y punto 5. Si no está Noemí, mi hermana Rebeca, por favor, Rebeca. El punto 4 y el punto 5. Buenas noches, Dios le bendiga. Gracias, hermano, igual. Punto 4 dice, los teorizantes de la brecha claman que la palabra hebrea para Java debería ser traducido. O sea, no se ve mucho de toda la letra completa. ¿Ah, sí? ¿No se puede ver bien? En mi celular no lo veo. Ah, ya el celular, no se preocupe. No lo veo todo completo. Ah, ya, no se preocupe, hermano. Mi hermana Mari, por favor, ¿puede dar lectura? Sí.
Amén, Sí, pastor. hermana, no. Hermana, le escuchamos. Los teorizantes de la brecha Gracias. claman que la palabra hebrea para estaba, ayetá, debería ser traducida, llegó a estar, indicando un cambio de la creación perfecta original a una condición caótica. B2. Sin embargo, ninguna de las tradiciones eruditas de la Biblia traduce el versículo de esta manera, y por buena razón. Algunos años atrás, a 20 eruditos en hebreo se les preguntó si existía evidencia exegética de una brecha entre Génesis 1.1 y 1.2. Ellos unánimemente respondieron no. Vea Enkel 1950, P49, N30. El erudito en hebreo J.W. Watts ha declarado en Génesis 1.2, el verbo es perfecto. Esto indica un estado arreglado y completo. Amén, pastor. Gracias, hermana, muy amable. Agregamos también, ¿verdad? Los teorizantes de la brecha aseveran que la frase desordenada y vacía, de Génesis 1.2, como decía hace un momento, tohu babohu, como está allí también, ¿no? Puede referirse solamente a algo en otro tiempo o en un estado de reparación, aunque ahora arruinado, dicen ellos, ¿no? Veamos la siguiente cita, ¿verdad? Este autor Whitcomb ha demostrado que este no es el caso, ¿no? No obstante, muchos estudiantes de la Biblia están desconcertados con el enunciado de Génesis 1.2 de que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Crea Dios cosas que están desordenadas y vacías? Pregunta para esta noche, ¿verdad? ¿Crea Dios cosas que son desordenadas y vacías? Desde luego, la respuesta depende de lo que aquellas palabras significan. Desordenada y vacía traduce la expresión hebrea tohu babohu, que literalmente significa vacía y sin forma. Ahí cambia el sentido, ¿verdad? Vacía y sin forma. En otras palabras, la tierra no era caótica, ni estaba bajo una maldición de juicio. Esta simplemente estaba vacía de cosas vivientes, y sin las características que más luego poseyó, tales como los océanos, continentes, montañas, valles, ¿verdad? Característicos que serían esenciales para el bienestar del hombre. En otras palabras, no era un hogar apropiado para el ser humano todavía. Génesis 1.2 estamos hablando, que la palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero en hebreo original significa que estaba vacía y sin forma. No era todavía apta para el ser humano, tanto para Adán como para Eva, nuestros primeros padres, ciertamente, porque el Dios le iba a hacer paso a paso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, si Dios creó todo en 6 días, ciertamente es bueno decir que no lo hizo en 6 días, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo prolongado entre el día 1 y el día 2, y así sucesivamente. Pero no es un tiempo abismal, ¿verdad? Ni exagerado de millones de años, ciertamente. ¿Hay un tiempo prudencial? Claro que sí, eso sí, pues, ¿no? Luego pasamos a la teoría deísta. Como decíamos hace un momento, el deísmo es la postura filosófica, ¿cierto? Que acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de los elementos comunes de las religiones teístas, como la revelación directa, la fe o la tradición. Dios es un creador o organizador del universo. Es la primera causa, como nos dicen ellos. Mi hermana Jacqueline, por favor, ¿puede leer los siguientes 2 párrafos? Amén, pastor. En general, un deísta es aquel que se inclina a aseverar la existencia de Dios, pero no practica ninguna religión, y además niega la intervención de Dios en el mundo. No obstante, dentro de las religiones como el hinduismo y el judaísmo pueden existir posturas deístas. En este caso, quienes las siguen simplemente creen que Dios no intervino en el mundo más para creerlo. Algunos deístas también concuerdan con que Dios tiene normas morales
y que al final pedirá cuenta a las personas responsables en el día del juicio, pero niegan la participación presente de Dios en el mundo, con lo que no dejan lugar para su inmanencia en el orden creado. Gracias, hermana. Estamos hablando del teísta o el deísmo, ¿cierto? Decíamos al principio, nuevamente lo recalco, es uno o más dioses que han creado el universo. Dioses o Dios como tal, ¿no? No participan en él, no se relacionan con su creación. Esto es lo que algunos piensan, ¿verdad? Que tenemos tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso no es cierto al final, ¿no? Si bien es cierto son tres, pero es uno en esencia divina, un solo Dios. Somos una iglesia, somos, ¿verdad?, una religión cristiana monoteísta, creemos en un solo Dios, no en tres dioses, como algunos lo quieren plantear, ¿no? Entonces es importante siempre tener eso presente. Luego vamos a ver, miren, algunos conceptos teológicos importantes, ¿no? Por ejemplo, la apologética. Es la disciplina que procura prever una defensa de la veracidad de la fe cristiana con el propósito de convencer a los que no son creyentes, ¿no? Luego viene la palabra apóstol, y vamos a recalcar esto un poquito. Argumento cosmológico, ¿no? Argumento para la existencia de Dios basado en la observación de que, puesto que todo lo conocido en el universo tiene una causa, el universo en sí mismo también puede y debe haber una causa, que solamente puede ser Dios, dicen ellos, ¿no? El argumento moral, argumento para la existencia de Dios que razona que debe de haber un Dios, que es la fuente del sentido humano del bien y del mal, ¿no? Ontológico. Mi hermana Lourdes puede dar lectura al argumento ontológico. Si no está Lourdes o no puede leer, no hay problema. Mi hermana Rita, argumento ontológico. Nos dice lo siguiente, ¿verdad? Argumento para la existencia del que empieza con la idea de Dios como el más grande de los seres que la imaginación puede concebir. Como tal, la característica de existencia debe de pertenecer a tal ser, ¿no? Puesto que es más grande existir que no existir. Y solamente, hermanos, para recalcar el teleológico, argumento para la existencia de Dios que razona que puesto que el universo es evidencia de orden y diseño, debe haber un Dios inteligente, que a propósito lo creó para que funcione de esta manera. Tenemos aquí prácticamente, ¿verdad?, vocabulario. Tenemos, ¿verdad?, arrepentimiento, ascetismo, autógrafos, ¿verdad?, canónico, canon, cesacionista, creación, deísmo, ¿no?, escrituras, evolución teísta, expiación, ¿no?, hermenéutica, inerrancia, infabilidad, ¿no? Usted ya lo puede leer eso con mucho más calma, ¿no? Inspiración, ¿qué tanto? ¿Cierto? Inspiración plenaria, interpretación de lenguas, por ejemplo, ¿no? Justificación, todo lo que usted va a ver en esos cursos de teología, ciertamente. Por eso que son conceptos teológicos. El modalismo, ¿no? El panteísmo, que lo vimos en clases pasadas. Y también otras palabras como rapto, ¿no?, sabelianismo, ¿no?, teofanía, teología bíblica. Esto me llama mucho la atención, mire, el triteísmo, ¿no?, creencia herética de que hay tres dioses. Lo que decía hace un momento, tengamos cuidado de trinidad o también triunidad en ese sentido, ¿no? Unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, tanto la humana como la divina de Cristo en una sola persona. Hasta aquí, hermanos. Antes de concluir, ¿verdad?, ese punto, preguntas. Por favor, con toda libertad,
algo no entendió, algo capaz hay que recalcarlo, por favor dígame también para poder hacerlo. O si no, también preguntas del tema, ¿cierto? Hemos visto prácticamente hoy acerca de las teorías de la existencia de Dios especialmente. La teoría de la brecha y también deísta en ese sentido, ¿no? Pastor, Sí, sí, hermano, le escuchamos. con respecto a lo que preguntó de por qué Dios creó los planetas y las estrellas, hay un porqué. Y el porqué se resume en lo fino del universo. Si no existían las estrellas, no existía gravedad, ni agujeros negros, nada. Si los planetas no estuvieran donde están, los meteoritos impactarían en el planeta Tierra y todo sería un caos y una destrucción. Todos los planetas se encajan en su lugar y las estrellas existen, número uno, para que sea la vida posible. Y la estrella, que es el Sol en este caso, en nuestro sistema solar, está ubicado a 1.500.000 kilómetros, justo a una distancia exacta para que el agua potable, o el agua en sí, no sea ni hielo, ni sea gas, sino que está en su estado líquido. Ahora, hablando de la teoría de la brecha, lo que a mí me confunde un poco, si la Tierra estaba vacía y... Disculpa un momento. Y sin forma. Y sin forma, aquel que no tiene forma, ¿dónde caben las aguas que dice que estaban y que el Espíritu de Dios se movía a través de las aguas? ¿Dónde cabría ese texto? ¿Cómo daría lugar a ese texto? Claro, habría que analizar, ¿verdad? Texto por texto en su contexto original, que es el hebreo, y buscar las palabras adecuadas, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, ¿no? El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo, o sobre las aguas. En hebreo dice, y el Espíritu de Jehová volaba, ¿verdad? Sobre el abismo, o sobre las aguas. Habría que ver de manera más exhaustiva texto por texto en ese buen sentido, ¿no? Y unir ciertamente los textos bíblicos y ver la forma, ¿no? En cómo ellos se interpretan a sí mismos al final, ¿no? Al ser un idioma tan antiguo el hebreo bíblico, que hoy ciertamente no se habla en hebreo moderno, que difiere o es un tanto diferente del hebreo bíblico, ¿verdad? Porque recordemos que el hebreo se volvió una lengua muerta en algún momento en la historia judía, porque era un idioma que no tenía vocales, puras consonantes, que son 22. Entonces, ha pasado el tiempo ciertamente y hay que volver a esas lenguas originales, tanto el hebreo como el griego koiné, o común para el Nuevo Testamento. Entonces, habría que ciertamente en un curso que se llama Pentateuco, examinar bien el tema de la creación, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que todo está relacionado al final, ¿no? Ahora, cuando la palabra dice que estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Que no tenía forma, y es cierto. Al hacer un estudio de este punto, ¿no? Vemos cómo la tierra pasó todo un proceso. Como usted dice, ¿verdad? Las aguas se retiraron una parte al mar y otra parte al cielo. Luego nacieron las montañas por esa separación también, ¿no? Antes se cree que el mundo estaba ciertamente en un solo continente, ¿no? Y se fue fraccionando con varias teorías, ¿no? Y eso da origen también a los continentes, también es geografía ciertamente, ¿no? Entonces, tanto la geografía está también relacionada con lo que la palabra dice, ¿no? Entendamos que así lo entendió Moisés en ese momento, ¿no? No podemos pedirle exactitudes, porque él no era, ¿verdad?, una eminencia en ese campo, a pesar que era egipcio, muy preparado Moisés en sus primeros 40 años, trata, ¿no?, de explicar la creación de Dios. Con precisión y perfección, creo que no al 100%, pero al menos deja un registro ciertamente de la creación. Ahora es importante también decir lo siguiente, ¿no?, que el conocimiento se transmitía de padre a hijos, de los hijos de los más hijos más adelante. Era una transmisión oral. Y podía cambiar un poquito de, ¿verdad?, de relato a otro relato, podría ser. Creemos que quedó lo más veraz ciertamente, ¿no? Entonces, como dice la palabra, entendámosla en ese buen sentido como niños, ¿no? Disfrutemos la palabra como si fuesen niños, pero estudiémosla con mucha responsabilidad, que es importante, ¿no? De ahí nace la teología, para poder ver varias teorías acerca de puntos, ¿no? Entonces sí, en verdad que sí, ¿no? Es importante poderlo observar mucho mejor.
¿Algún otro aporte, hermanos, o pregunta que queramos hacer, por favor, con toda libertad? Pastor, Pastor, quisiera... una pregunta. A ver, hermano Gianmarco. Una pregunta. La Biblia menciona que el diablo se rebeló y fue lanzado. Y fue lanzado desde la creación, después de que Dios creó al mundo, ¿a dónde fue lanzado? Porque no existía nada. Claro. Y luego después aparece en la Biblia, en el capítulo 3, donde está la tentación de... Claro, la desobediencia del hombre, ¿no? Ahí se manifiesta a través de una serpiente. Aquí hay dos posturas. Algunos piensan que él creó a los ejércitos de los cielos, ¿verdad?, en un día determinado en la creación. Otros piensan, y soy más de esa postura, que él fue creado antes de la creación, ¿verdad?, antes que la misma tierra y antes que el mismo ser humano. ¿Qué pasaba? Se sabe que él se rebeló con la tercera parte de los ángeles, ciertamente, ¿no? Y hubo una guerra celestial que nos imaginamos que sería de película el día de hoy, ¿verdad? Ver dos ángeles pelear, en verdad que sí. Si solamente la palabra dice que un ángel, ¿verdad?, destruyó todo un pueblo, si Cristo hacía así con sus manos, bajaba una legión de ángeles y destruía todo Roma, y los libraba de ese cautiverio, ¿verdad?, que duró tanto tiempo después de la muerte y la resurrección del Señor, ¿no? Pero él no lo hizo. Pero vemos ahí el gran poder de los ángeles, ¿no? Ahora, yo soy del pensamiento de que la rebelión es antes de la creación. Se piensa, y es algo también muy teológico, que el enemigo se rebeló contra Dios porque en el cielo hubo una orden de que se debía de servir a la humanidad. Sabemos que los seres humanos somos inferiores a los ángeles, pero superiores a los animales, ciertamente, en ese sentido, ¿no? Ellos son, ¿verdad?, un ente superior, son entes espirituales como tal. Y el diablo, que estaba envanecido por su orgullo, ¿verdad?, no le iba a rendir adoración, o capaz lo malentendió, ¿verdad?, o servir al ser humano como tal. Entonces se cree que por eso empezó la rebelión en el cielo, y aparte de su orgullo, ¿no?, en su corazón, de estarse en el trono de Dios, como dice Ezequiel o Isaías en sus libros, ¿no? Entonces creemos que la rebelión es antes de la creación del rey y también de la humanidad. Jesús dice claramente que él vio caer al diablo o a Satanás como un rayo sobre la tierra, ¿no? Y esa teoría que les contaba acerca de que esa caída podría ser un meteorito, representado como un meteorito, también, o sea, aunque parezca una locura, ¿cierto? Parece una locura, así de... Los niños se cuentan en la escuela dominical, ¿no? Pero es cierto, y tiene fuerza hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, considero que fue antes la creación del enemigo y también antes la rebelión, ¿no?, en el cielo. Sí, hermana Gemima, creo que iba a hacer una pregunta. Pastor, una pregunta, o sea, es de Génesis, en donde, o sea, la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, o sea, es la palabra que más hagamos, o sea, que es como si hubieran más personas en la creación. Claro, hermana, es una excelente pregunta, ¿no? Hagamos, otra es descendamos, otra es confundamos, ¿no? No habla en singular, sino habla en plural. Estas palabritas, y al igual que la palabra Elohim, alguien podría preguntar en la sala, somos 23 personas, ¿no? Pastor, la palabra Elohim no significa Dios, significa dioses. Pero como usted leyó en su ensayo, ¿verdad?, es un plural majestático de excelencia, que encierra el misterio de la Trinidad aún no revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la palabra Elohim. Ahora, cuando usted dice, ¿verdad?, descendamos o a imagen, ¿no?, o hagamos la palabra, ¿verdad?, se refiere a la Trinidad también, aún no revelada en el Antiguo Testamento. Recordemos la presencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. ¿Cómo se le llama a Jesús? El ángel de Jehová o el ángel de Dios. Entonces, los tres están presentes en el Antiguo Testamento. Los tres seres angelicales que habrán en su tienda son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O Dios, el Verbo y el Espíritu de Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante entender que esa palabrita, hagamos, descendamos, ¿no?, confundamos, ¿no?, se refiere a la presencia de la Trinidad
en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Mm? Ahora, pastor, no logro entender la Trinidad. Les soy sincero, los grandes teólogos tampoco lo entienden, ¿no? Así que no estamos lejos ni tampoco nos cuestionemos demasiado, ¿no? ¿Lo aceptamos por fe y convicción? Sí. Cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? No vamos a ver a un Dios en su trono, Jesús a su lado pequeñito, y al Espíritu Santo subiendo de la tierra como palomas, no. Es un solo Dios. Si bien es cierto, ¿verdad? En tres aspectos, al igual que usted, cuerpo, alma y espíritu, y es un solo ser humano, igual manera es Dios. Pero nuestra mente finita no lo va a terminar entendiendo nunca, ¿no? De cómo son tres y a la vez uno. Entonces eso es importante, ¿no? Y eso nos lleva a la teología, a pensar, a razonar, a filosofar, ¿no? Y ciertamente vamos a pasar por muchas teorías, hermanos. Y este es mi consejo, ¿verdad? Como dice la palabra. Lean de todo un poco, pero retengan lo bueno. Lo que no lo puedan entender bien, consulten a los maestros, ¿no? Busquen libros del tema para poder entenderlo mejor, ¿no? No nos dejemos guiar por cualquier teoría, que puede ser muy atractiva, ¿no? Pero que al final no es el buen camino como tal. Termino con este pensamiento, ¿no? Para tal vez una pregunta más. La teología es relativa. La teología se puede equivocar porque es hecha por seres humanos. En cambio, la Biblia es, ¿verdad?, inerrante, infalible. No se equivoca en ese sentido. Y el mejor intérprete de la palabra es la misma Biblia. Pero hay que interpretarla, eso sí, pues es nuestra tarea como estudiante. Vamos a ver el chat, a ver, hay preguntas, ¿no? Más que todo hay, ¿verdad?, la asistencia. Hermanos, ¿es tiempo de preguntar? Sí, por favor. Pastor, sí, hermano, lo escuchamos. Bien. De que si Satanás cayó después o cayó antes, si leemos Ezequiel capítulo 28, versículos del 13 al 19, y nos damos cuenta de los verbos que se utilizan en el tiempo, es suficiente conclusión saber que Satanás, o Lucero de la mañana que se llamaba en ese entonces, cayó antes de la creación. Es suficiente eso, ese capítulo de Ezequiel 28, del versículo 3 al 19, conjugando los verbos que están ahí, viene el tiempo, el verbo se va en un tiempo, ¿no? Es una condición gramatical. Y es suficiente para saber que cayó antes de la creación. Mi pregunta, pastor, sería, ¿cómo llegó a existir Jesús? ¿Cómo llegó a existir Dios Padre? ¿Cómo llegó a existir el Espíritu Santo? ¿Los dos al mismo tiempo? ¿O cómo fue? ¿Cómo puede llamarse hijo, Jesús, el Hijo de Dios? Si los dos existen, son autoexistentes. Claro, ¿cierto? ¿Cómo se separa Dios en sí mismo? ¿Cómo es posible que en una sola persona, ¿verdad?, esté la humanidad y la divinidad? ¿Cómo Dios se hizo hombre a través de una mujer virgen? Hace un tiempo atrás veía un documental en el cual, no sé hasta qué punto puede ser veraz la información, pero encontraron ese manto donde cubrieron al Señor, ¿verdad?, donde lo lleva José de Arimatea a su prácticamente lugar de los muertos privado, porque él era un hombre pudiente en esa época, José de Arimatea, ¿verdad? Y se dice que ese manto que cubrió su cuerpo, ¿verdad?, extrajeron la sangre de ese manto. Lo revivieron la sangre por diferentes procesos químicos, varias cosas que podríamos mencionar. Y se extrajo, ¿verdad?, los cromosomas de esa sangre. Y se dieron cuenta que solamente tenía cromosomas de mujer, más no presencia de varón. Entonces, obviamente, eso va con la Biblia, ¿cierto? Porque se cree que él fue nacimiento virginal. No tuvo, ¿verdad?, ayuda de otro ser humano, en caso de un varón, ciertamente. Es la unión de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de una mujer. ¿Es extraordinario pensar en esto? Claro que sí. Parece mitología griega, disculpe la palabra. Algunos piensan que sí, ¿no? Y esto todavía es mucho más profundo, mi hermano. ¿Por qué la gente no creía en Jesús en Galilea? Porque pensaban, ¿verdad?, que Jesús era un hijo nacido fuera del matrimonio. O un bastardo, como se conocía en esa época, que era mal mirado, ¿no? Aquellos niños que nacían fuera de un matrimonio. Todo el pueblo pensaba en Galilea que María había engañado a José con otra persona. Entonces, y José ya no figura en la historia, ciertamente, ¿no? Pero, entonces pensaba muchas cosas acerca del Señor, ¿no?
Son buenas preguntas las que usted formula, mi estimado hermano. Son preguntas que ciertamente la teología no puede responder a veces, ¿no? Por eso decía al principio, ¿no? La teología no puede ni pretende estudiar a Dios a la perfección. Lo que estudia es ciertamente la relación con el mundo y también con el hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la Trinidad? Es algo interesante, ¿no? Recalco lo siguiente. Sí, por favor. No, a lo que iba el hermano Pedro, que dice, creo que eso entra un poco cuando tú separas la Trinidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en Juan habla de que en un principio dice, pues, ¿no? Que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, como que va, creo que la pregunta cuando separamos la Trinidad, y eso, claro, yo también a veces como que no entendemos bien, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas diferentes, pero a la vez son uno. Pero en realidad como que su pregunta va más cuando está la Trinidad pues, por separado, creo yo. Claro, pero entendamos que no están separados al final, o sea, son uno en esencia divina. Claro, son uno, ajá. Eso es algo. Es como que Jesús vino a la tierra, de ahí volvió al Padre, ¿no? El Espíritu Santo obra en la tierra y volverá al Padre también, ¿no? Y serán uno. O son uno en esencia divina en este mismo instante, ¿no? Por eso les digo, nuestra mente humana, terrenal, ¿cierto? No lo va a terminar de entender al final. Pero lo aceptamos como lo entendemos también de la palabra, ¿no? Entonces, eso, como dice la hermana, es muy bueno el argumento, ¿no? De Juan 1.1, por ejemplo. A ver, calladitos en mi clase, varios, ciertamente. Mi hermano Davis, escuchamos. Bueno, pastor, una vez más, bueno, en verdad importante, ¿no? La charla que el día de hoy estamos teniendo. Si bien es cierto, por ejemplo, en condición mía, yo soy un hombre que recién estoy aprendiendo las cosas de Dios. Por ejemplo, veo hermanos que ya tienen bastante conocimiento y eso me alegra, ¿no? Porque esos conocimientos nos ayudan. Entonces, mi pregunta nace lo siguiente. Si bien es cierto, a través del libro de Génesis, Dios dice que hace al hombre a imagen y semejanza. Entonces, la pregunta es también, por ejemplo, no, yo me pregunto y tengo amistades que siempre me preguntan, por ejemplo, ¿por qué las razas? O sea, ¿de dónde nacieron las razas y los idiomas? Porque se supone, no sabemos cuál fue el idioma de Dios. No sabemos tal vez el color de Dios, ¿no? Porque no nos describe. Entonces, ¿de dónde nacieron eso? Y eso siempre me han consultado y, bueno, creo es momento para consultar y poder salir de esa duda, pastor. Esa es mi consulta. Gracias, hermano. Muchas gracias por la pregunta. Primero, los idiomas, sabemos la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Babel significa en hebreo confusión. Allí Dios confundió a todos los que estaban edificando para supuestamente escapar, ¿verdad?, del juicio de Dios. Otro posible diluvio, ¿no? Número 1, allí nacen todas las lenguas según la Biblia. Número 2, el tema de las razas. Una vez yo también pregunté lo mismo y me dieron la siguiente respuesta. Las razas tienen que ver mucho con la geografía del lugar. Sea un clima, ¿verdad?, árido, tropical, un clima caluroso como en el África, por ejemplo, ¿no? O un clima diferente, ¿no? Por ejemplo, los asiáticos es muy diferente a los norteamericanos. O un norteamericano es muy diferente a un venezolano o a un brasileño, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho con la geografía del lugar donde ellos viven, ciertamente. Algunos piensan, ¿no?, que la raza negra es una raza maldecida por Dios. No creo tanto de esa manera, así afirman los mormones, por ejemplo, ¿no? O los descendientes de Can, se cree que fueron maldecidos también, ¿no?, por ver la desnudez de su padre. Pero podemos decir lo siguiente, que tiene que ver mucho con la geografía, más que con un aspecto espiritual, ¿no? Tiene que ver mucho con la geografía. ¿Es un misterio los genes? Claro que sí, ciertamente. Entonces vemos ahí lo diverso que son los idiomas o las lenguas y también lo diverso que son las razas en el mundo, ¿no? Pastor, ¿alguna otra pregunta? Pastor, ya que estamos hablando de la creación, sí, pastor, me habían hecho una pregunta a mí y me dijeron, ¿no?, que si Dios ya conocía desde antes el futuro del hombre, conoce, ¿no?, todo, ¿por qué, dice, fue la necesidad de crearnos si sabía que le íbamos a traicionar o no íbamos a cumplir lo que él
podría establecer, ¿no? Como ahora que tenemos la Biblia y no lo cumplimos. Dice, ¿por qué fue la necesidad de crearnos sabiendo que lo íbamos a traicionar? Es una gran pregunta eso, ¿cierto? Nos ponemos en el caso de la literatura bíblica o la historia bíblica, ¿no? Está Adán, está Eva en el huerto de Edén. Dios, ¿por qué tuvo la necesidad de poner un árbol prohibido? Porque hay otro árbol de la vida eterna, ¿cierto? Cuando el hombre come del árbol prohibido, dice Dios, quita, ¿verdad?, el otro árbol. No sea que el hombre viva para siempre, ¿no?, en su pecado, en su delito, en su desobediencia prácticamente. Dios en su diosidencia, como es la palabrita, ¿verdad?, en su presciencia, que también sabe el futuro, le dio al hombre libre albedrío. No hacia los ángeles, por ejemplo, ¿no?, que decidieron servirle o no servirle en un momento determinado la historia de ellos. Al hombre le dio libre albedrío. Y el hombre tenía que decidir de manera voluntaria amar a su creador y obedecer a su creador en algo tan pequeño, ciertamente, como no comer de una manzana, imaginemos, o de un durazno. No lo sabemos qué fruto prohibido nos habla la Biblia, ¿no? Pero en esa pequeña prueba de parte de Dios se marcó la historia, un antes y un después, ciertamente, ¿no? Hermano, Dios sabe todo. En su omnisciencia, en su, ¿verdad?, presciencia, Él lo sabe todo. Pero algo importante también, ¿no?, de que a pesar de que el hombre y yo, vemos que estos dos personajes, tanto Adán como Eva, salieron del huerto con pieles, cubiertos de pieles de un animal. Se creen que eran pieles de un cordero. Y es un símbolo, en ese mismo capítulo, ¿verdad?, cuando son expulsados del huerto en Edén, es un símbolo de Cristo ya en el Antiguo Testamento. El Cordero de Dios, que dice la palabra en Juan, ciertamente. Entonces, no es que Dios en plan B ya de reserva, es simplemente que Dios ciertamente lo sabe todo. ¿Y por qué creó al hombre? Yo creo que para que le rinda adoración de manera natural, espontánea y voluntaria, ¿no? Y es lo que pasa ahora. Es lo que pasa ahora, ciertamente. Estamos aquí de manera voluntaria, ¿verdad? Servimos a Dios, amamos a Dios de manera voluntaria. Hay gente que no lo hace, más que ha escuchado palabra de Dios muchos años. Hay gente que venía a la iglesia, ¿verdad?, y ahora ya no lo hace por su libre albedrío, ¿no? Entonces el libre albedrío reina en la creación de Dios, ¿no? Porque, repito una vez más, Él desea que todos le podamos servir y amar de manera voluntaria. Es la palabra clave, creo yo, ¿no? Libre albedrío. Bien, hermanos, vamos a continuar con las diapositivas. Nos falta interesante por ver. Luego continuamos con las preguntas, no se preocupen. Vamos a ver este punto también que es importante. ¿Me confirman si lo están viendo? Amén, pastor, sí se puede ver. Veamos algunas conclusiones en esta noche. La razón de estudiar teología, ¿no? Es necesario, hermanos, como estábamos hablando tanto hace un momento, ¿verdad? Las preguntas son importantes y siempre vamos a decir lo siguiente, ¿no? No lo sabemos todo ni lo vamos a conocer todo en la teología. Las preguntas que ustedes han formulado son muy válidas, muy importantes. Y sé que lo van a hacer a otros docentes, ciertamente, ¿verdad? Y de cada pregunta ustedes van a sacar la riqueza necesaria, ¿no? Por eso que es necesario recoger y resumir todos los pasajes bíblicos sobre un tema en particular, ¿no? La razón básica de estudiar la teología de manera ordenada o sistemática, entonces, es que nos permite enseñarnos a nosotros mismos. Eso es cierto. Mientras más lees, más aprendes. Y cuando enseñas a los demás, también aprendemos de esa manera, ¿no? Y a otros lo que toda la Biblia dice, ciertamente. Vamos ahora a los beneficios para nuestra vida de estudiar teología. Estudiar la teología nos ayuda a superar nuestras ideas erradas. Hemos comenzado este curso con algunas ideas que teníamos en mente, sí. Han podido cambiar, tal vez. Han podido mejorar o ampliarse o ser apoyados en sus ideas, también, ¿cierto? El estudio de la teología sistemática nos ayuda a superar esas ideas rebeldes muchas veces en la mente, ¿no? Es importante, hermanos, tener la mente en teología bien abierta. Como decía Karl Barth, ¿verdad? Tener una Biblia en nuestra mano derecha y tener en la mano izquierda el periódico. Conocernos la realidad que nos rodea también.
Número 2, estudiar, ¿verdad?, nos ayuda a poder tomar mejores decisiones más adelante sobre nuestras cuestiones y sobre nuevas cuestiones de doctrina que puedan surgir. Hermanos, ¿estamos en tiempos peligrosos? Claro que sí. Hoy la iglesia es atacada por todos lados, sí. La teología también, ¿verdad? Y qué triste es escuchar, por ejemplo, ¿no?, el movimiento apostólico y profético, o la teología de la prosperidad, ¿no?, o la teología de la liberación, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que están apareciendo, o como se da tanto en internet, ¿no?, los tipos de unción. Y ya hablaremos de eso más adelante, seguramente en un tiempo determinado, ¿no? Cualesquiera que sean las nuevas controversias, hermanos, doctrinales en años futuros, lo que has aprendido bien, los que han aprendido bien la teología sistemática, serán mucho más capaces de responder a las otras preguntas que surjan. Sigamos. Número 3. Estudiar teología de manera sistemática y ordenada nos ayudará a crecer como creyentes. Claro que sí. Como decíamos al principio, ¿cierto? Estudiamos teología para poder conocer mejor a Dios, para conocernos a nosotros mismos como tal, como dice Juan Calvino, ¿no? Y al conocer a Dios le podemos amar y le podemos servir mucho mejor. Estudiar apropiadamente la teología nos hace creyentes más maduros en la fe. Podemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Habrá preguntas que no tienen respuesta lógica? Claro que sí. Yo llevo estudiando teología 8 años. Se lo comparto con mucho aprecio. ¿Y hay preguntas que yo me hago antes de dormir? Sí. ¿Hay preguntas que no he encontrado respuesta en muchos docentes? También. El tema de las razas me hace recordar mis preguntas también, ¿no? El tema de los idiomas. El tema de que si Dios sabía que iba a pasar, ¿por qué permite que pase, no? Preguntas que todos nos hacemos siempre. Algunas tienen buenas respuestas, soy sincero. Otras, ¿verdad?, nos dejan con más dudas, ciertamente. Como usted ha visto en la película Dios no está muerto 1, o el 2 me parece, ante una pregunta, ¿verdad?, nacen otras 40 preguntas, dice por ahí un chinito en la película, ¿no? Y es cierto, una pregunta en teología puede originar muchas más preguntas. Y ahí le dejo algo interesante, mire. Este no es el fin, ¿verdad? No se olvide de seguir estudiando y consultando este material, ya que esta materia le da herramientas para seguir estudiando teología. Yo ahí le pita que, bueno, parece que me hubiera copiado otro autor, ¿no? Pero creo que yo lo pensé antes, no creo por cronología, pero de una manera u otra lo entendí así en algún momento. La teología no puede, hermanos, ni pretende estudiar a Dios. La teología estudia la relación de Dios con el hombre. Eso hace, ¿verdad? Quiere estudiar la relación de Dios con el hombre. Aquí están los libros que hemos tomado en este curso. Y este es un repaso para su examen que lo vamos a ver el día viernes. No se preocupe. ¿Qué tenemos pendiente ahora? Mire. Hablemos un poquito de los trabajos que estamos realizando. Aquí está. Hoy día teníamos nuestra segunda ficha de trabajo, que a los que se han podido conectar un poquito más temprano lo han podido observar bien, ¿cierto? Como les digo, fue un regalo por el día de la primavera. No lo hemos hecho como a paso, ya se los he explicado, ¿verdad?, de manera más profunda y detenida. Y también, ¿verdad?, tenemos esa participación de todos los que estamos aquí en la sala. Lo que queda ahora sí es importante, ¿no? Tenemos para el día viernes, por favor, el segundo ensayo y también su segundo balotario, que habla acerca de la teología propia, ¿no?, en ese buen sentido. Recordemos que la teología propia habla acerca de Dios como Padre, ¿no? Y recordemos, por favor, que también tenemos pendiente nuestras diapositivas y nuestro video de exposición de 3 minutos, ¿no?, donde se va a evaluar las diapositivas como tal, ¿no?, la presentación personal, ¿cierto?, de la mejor manera, delante del Señor, y el video. Por favor, que sea un video nítido. Lo pueden editar, si tuvieran las posibilidades, sería excelente, ¿verdad? Todo eso va a ser evaluado ciertamente para poder entender bien su tema. Al final yo voy a juntar todas las diapositivas y a todos se les va a compartir de igual manera.
¿ya? Eso sí, todos salimos aquí bendecidos con las diapositivas para poder seguir profundizando, que es lo más importante al final. Ahora, en algunos cursos se toma estos puntos, en otros no. Me imagino de acuerdo al tema también y de acuerdo al tiempo, ¿no? Vamos a ver el día viernes 4 grandes religiones del mundo. Primero vamos a ver el hinduismo, luego el budismo, el judaísmo y el islam. Yo tengo preparado para ustedes 4 diapositivas y también se lo voy a compartir al final esas diapositivas de las 4 religiones, no se preocupe, donde vamos a poder ver al detalle. Importante también en el campo de la teología, las religiones en el mundo. Como les digo, algunos materiales lo toman, otros no. Yo siempre, de acuerdo al tiempo que podamos haber, ¿verdad?, magnificado, también lo vamos a compartir. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de su trabajo más bien, por favor? Pastor, buenas noches. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. Pastor, una consulta. Las diapositivas se las vamos a enviar juntamente con el video, ¿verdad? O sea que también tenemos plazo hasta el día martes. Hermanos, ahí tuve una sugerencia también de los directivos y es muy bueno siempre, ¿verdad?, las sugerencias. Procuremos a la brevedad de tiempo, ¿no? Si usted lo tiene listo el domingo mándelo, por favor. Si a más tardar el lunes, también, ¿verdad?, se valora su esfuerzo. Pero procuremos siempre, ¿verdad?, en el más breve plazo, por favor, eso sí. Si ya está listo, mándemelo. Motivar lo que un hermano ya me mandó su video. Lo único que faltaría serían las diapositivas, ¿no?, de lo que ha podido leer. Así que, hermanos, tenemos el balotario pendiente, que es para el viernes, eso sí, por favor, y ya lo demás, las diapositivas y el video ya quedaría como trabajo final, ¿no? Recordemos que el viernes también es su examen final de este curso. Ese viernes mucho la atención, ¿verdad?, el tema de las religiones y sectas, y también es importante, ya que hemos podido magnificar el tiempo de la mejor manera, poderlo tocar. Consultas, hermanos, por favor. El momento de consultar ahora para terminar bien nuestro curso y también los trabajos que tenemos pendientes. Pastor, buenas noches. Una consulta. Sí, hermana, claro que sí. El video que vamos a grabar de 3 minutos, ¿se va a tratar de la misma, de las lecciones que nos ha dado? O eso es lo que tengo un poco de duda, no he entendido muy bien. ¿Me puede, por favor, explicar? Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Usted lee su lección, ¿verdad? A algunos les ha tocado una lección, a los 20 primeros o a los 15 primeros les ha tocado 2 lecciones, me parece. Si le tocó 1, amén, ¿verdad? Si le tocó 2, gloria a Dios por eso. Lee la parte del libro que le corresponde y hace sus diapositivas de esas lecciones, sea 1 o 2. Una vez que está ok las diapositivas, ¿verdad?, usted lo estudia mucho más, un poquito más, y de ahí se graba 3 minutos donde usted va a sintetizar todo lo que ha podido leer en el libro. ¿Es importante leer en teología? Claro que sí. Leer bastante es un gran consejo, ciertamente. Entonces, eso queremos, ¿verdad?, leer lo mayor posible. Sé que hay cursos que van a venir más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, neumatología, solamente Espíritu Santo. Teología propia, solamente Dios Padre, ¿no? Digamos, eclesiología, solamente Iglesia. Este curso hablamos de todo un poco, porque es introducción a la teología. Quiero que ustedes puedan empezar a conocer y sinceramente que puedan empezar a amar el mundo de la teología, que tanto podemos aprender de él. Por eso que es un curso introductorio, ciertamente.
No es sencillo, es pesado, sí, porque tienes que conocer todo un nuevo mundo para algunos de nosotros, ¿no? Entonces, hermana, eso, las diapositivas de las lecciones y la exposición de las diapositivas. Bueno, todo está relacionado, nos damos cuenta. Cualquier consulta ya, digamos, de ese aspecto, también me escribe con toda confianza al WhatsApp, como siempre, ¿no? Pero de manera genérica podemos expresar eso. Si el balotario ya está para mañana jueves, también mándelo, ¿cierto? Ya para como que centrarse solamente en el último trabajo, que sería el que estamos comentando. Pastor, y al respecto de fecha de trabajo que se iba a realizar hoy, ¿ya no se va a realizar o ya se realizó? No sé, yo ingresé tarde a la clase noche. ¿Me podría explicar, por favor? Sí lo hicimos, hermana, sí lo hicimos los primeros minutos. Pero esto es importante recalcar a todo el grupo, ¿ya? La ficha de trabajo yo les iba a enviar en Word, ¿cierto? Ustedes en su caso lo podían imprimir o también llenarlo de manera virtual. Lo que se hizo hoy día fue como un pequeño obsequio por el Día de la Juventud, ¿cierto? Lo hemos hecho juntos de manera virtual todito. Eso esperemos que quede en la grabación, pero no se preocupen. Yo también se lo voy a mandar de manera virtual al WhatsApp, que usted también lo tenga. Ya nos hemos como que evitado un poquito no estar dictando paso por paso. Tal vez algunos no podían alcanzar a imprimir o estar ahí tipeando en el mismo instante, ¿no? Entonces, hemos querido aprovechar el tiempo de la mejor manera y también, ¿verdad? De una manera u otra quitarles un cierto peso, porque era un trabajo más, tal vez para mañana o para el viernes y eso. En verdad que no anhelamos eso, lo anhelamos que podamos aprender. En pocas palabras, el segundo trabajo ya está resuelto, no se preocupe por eso, todos tienen nota de participación en ese aspecto. Claro, todos los que coloquen presente, ¿verdad? A mano derecha y el hermano encargado esté pasando lista, ciertamente. Bien, ¿algunas consultas más? Recuerda que el viernes hablamos ya de puras religiones, hinduismo, budismo, judaísmo, islam, ¿ya? Que también es parte de la teología, ciertamente. El hermano Luis nos recomienda, ¿cierto? Los invito a estudiar la preexistencia del Hijo para entender mejor. Claro que sí, es importante, ¿verdad? Ahí lo van a ver ustedes en Cristología. Ahí aprovechen al máximo ese curso, ¿no? Nuestra mente es finita y Dios es el Todopoderoso, dice mi hermana Mari. Por lo tanto, no entendemos ni entenderemos a Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Nunca vamos a entender a un Dios que se da a conocer, se autorreveló, pero que para nuestra mente es incomprensible en muchos aspectos, ¿no? Cuando estemos allá en la gloria cara a cara con el Señor, tal vez tengamos la oportunidad de hacerle alguna pregunta, ¿no? A Pablo sí lo vamos a encontrar, ¿no? Ahí vamos a poder preguntarle varias cosas de sus epístolas, ¿no? Pero lo demás es un misterio, ciertamente, ¿no? ¿Qué más dicen por aquí? A ver, vamos a ver. Nuestro lenguaje es incapaz de escribir lo que es Dios, ¿no? Bueno, eso es cierto, sí. Tratamos de una manera u otra de entender, ¿no? Y este es el amplio mundo teología. Pastor, disculpe. ¿Algún aporte más? ¿Pregunta? ¿Sí? Sí, claro, hermano. Pastor, aprovechando que todavía nos quedan unos minutos de la clase y también esta sección de las preguntas, quizás no referente al curso, mi pregunta es sobre el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, cuando la palabra se menciona y dice, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz, ¿no? En esa palabra, pastor, quisiera su respuesta, ya que esta pregunta se la hice a muchos pastores y en algunas ocasiones me dieron distintas respuestas. Quisiera por favor una respuesta suya, y gracias de antemano.
Ya, claro, hermano. ¿Cuál sea la pregunta, la explicación del pasaje? Me imagino. Sí, pastor, ¿a qué hace referencia con la palabra luz en ese versículo? Ya que estamos hablando del primer día y claramente sabemos que no es el sol, porque el sol fue creado en el cuarto día. Algunos me dijeron que es el tiempo, el formato que nosotros conocemos con 24 horas. Algunos me dieron respuestas cercanas como refiriéndose a Jesús, el Hijo, que la palabra hace mención que Jesús es la luz, y algunas otras respuestas, pero quisiera su respuesta, ¿no? Referente a qué se entiende como luz en ese versículo. Claro, claro. A ver, vayamos a la Biblia, como bien dices. Aquí lo tengo tanto en español como en hebreo. Y vamos a ver qué podemos destacar de este pasaje. De hecho, que requiere un poquito más de profundidad. Como digo, ustedes van a ver eso en Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, para poder indagar un poco más, ¿no? O también los libros históricos, ¿no? Pero veamos qué nos dice la palabra, ¿no? Y dijo Dios, como bien dijo el hermano, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Y es cierto, ¿qué luz podría ser si todavía no había el reflejo del sol, ¿no? Que pasa más adelante, ¿no? En el número 3 dice en hebreo, Wayomer Elohim Eihi Or Baihi Or. La palabra Or se entiende como luz, ¿no? Entonces, hay que entender que esta luz, sinceramente, no es la solar, ¿no? Que ilumina, sino es una luz, más que todo, que separa, ¿no? Tanto la oscuridad con la luz de la creación de Dios en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿esto requiere mayor explicación? Claro que sí, ¿no? Sinceramente, hay que profundizar más en el pasaje, ¿no? Lo que voy a hacer es poderlo investigar en estas horas, y el día viernes ya les podré dar una respuesta mayor contundente, ¿no? Porque hay que estudiar todo el pasaje. Habría que leer todo el capítulo 1 para ver el contexto de ese texto bíblico en todo ese pasaje bíblico, ¿no? Y sería importante, como siempre se dice, ¿verdad?, en hermenéutica, aplicar un método importante, sincrónico y diacrónico, ¿no? Diacrónico, de cómo esa palabra se utiliza en todo ese pasaje bíblico, o en todo el tiempo la palabra luz. Y sincrónico, ¿verdad?, va a sincronizar esa palabrita luz en ese texto bíblico como tal. Entonces sí, de hecho que queda como tarea para mí investigar a mayor profundidad para darte una mejor respuesta, ¿no? Pero ciertamente no es la luz que emite el sol, ciertamente. Debe tener una connotación más espiritual en ese buen sentido, ¿no? Pero veremos qué significa esa palabrita or, que significa luz, ciertamente. Entonces, está allí pendiente para poderlo profundizar un poco más, ¿no? Como dices tú, los teólogos dan muchas respuestas y cada uno toma una posición ciertamente frente a ese punto, ¿no? Pero es importante siempre decir eso, ¿no?, con sinceridad, que tenemos que investigar más el término para poder dar una respuesta contundente, ciertamente. ¿Alguna otra consulta, mis estimados hermanos? Amén, pastor. También tengo una pregunta, también que me lo hicieron esto. Me dijeron, ¿no? ¿El mal ya existía antes que fueron creados los ángeles o nació en Lucifer? Es mi pregunta. Una pregunta interesante, ¿cierto? El mal, el pecado, ¿dónde se originó el pecado? Como ustedes vieron en su primer ensayo de Hamartiología de Doctrina del Pecado, ¿cierto? Nace en el corazón de Satanás prácticamente. El primer pecado, que es el orgullo. Querer ser como Dios. Querer sentarse en el trono del Señor, ¿no? Querer ser semejante al Altísimo. Querer recibir adoración de parte de la creación. Que hasta ese momento eran los ángeles del universo, ciertamente, ¿no? Entonces, creemos que ahí nace, ciertamente. El origen del pecado es el mismo corazón del diablo. Y que ese odio hacia la creación de Dios sigue actuando hasta el día de hoy, ¿no? Y se ve su influencia a través de los demonios que están obrando en los sistemas mundanos en este tiempo y en este momento, ¿no? Entonces,
Consideramos que a la luz de la palabra del Señor, el primer pecado, que es el orgullo y después la desobediencia, ¿no?, nace en el corazón de Satanás. Amén, pastor. También, ¿no? Dios ya sabía que existía el mal, o no sabía hasta el momento que se originó en el ángel, ¿no? Que le entró el orgullo en Lucifer. Entendemos que Dios todo lo sabe, mis amados hermanos. Dios todo lo sabe. Para Dios nada pasa desapercibido, ni siquiera nuestros profundos pensamientos, ¿verdad? Como dice la palabra, se cae un cabello de tu cabeza, Dios ya lo tiene. O sea, ya sabe lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Él es tan cuidadoso de su creación en ese sentido. Y entendamos que los ángeles también son creación de Dios. El diablo no está al nivel de Dios. No es que es el bien contra el mal, no. Es simplemente, ¿verdad?, Dios en todo su esplendor y su gloria y su luz, como podemos entender también en el versículo 3, separando la luz de las tinieblas en ese buen sentido, ¿verdad? Tal vez separando lo bueno de lo malo, de manera metafórica lo vamos a entender seguramente cuando profundicemos en el texto. Entonces, el enemigo no está al nivel del Señor, es simplemente, ¿verdad?, alguien que se rebeló contra Dios y que Dios utiliza a veces para zarandear a la iglesia o a los creyentes. Ejemplo claro, ¿verdad?, Job, donde tiene una conversación, ¿verdad?, Satanás con Dios, y él hace prácticamente lo que Dios le permite hacer. ¿Dios es permisible en ese buen sentido? Sí. ¿Dios permite la maldad en el mundo? Sí, con un propósito. Como dice la palabra, si la maldad se multiplica, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, terminamos con ese pensamiento, ¿verdad? Dios todo lo sabe. Omnisciente, todo lo sabe. Presciencia, Él conoce el futuro nuestro. Y eso es importante, ciertamente. En la Biblia hay muchas metáforas, como la luz y las tinieblas, sí. Entonces, es importante resaltar. Muy bien, hermanos, vamos a terminar por hoy. Nuevamente, espero que hayan pasado un buen día, ¿verdad?, en la juventud. Algunos capaz van a celebrar el día sábado con la iglesia. Bueno, todo ahora a través de lo virtual, ciertamente, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Si es que alguien tal vez tuviera una palabra final para darle lugar también. Amén, pastor. Yo creo que la maldad es antes del pecado, porque nada se puede conseguir de la nada. La maldad siempre está ahí. El accionar es del pecado recién. Claro, eso sí, ¿no? O sea, ya actualmente eso sí pasa, ¿no? De hecho que la maldad en los seres humanos está antes, es por influencia, ¿no? Ahora, que la maldad haya existido antes del diablo, o antes de la creación, o antes de su caída, eso sí es un misterio, ciertamente, ¿no? De que la nada no crea nada, eso sí es verdad, ¿no? Todo tiene un origen, una primera causa cosmológica, que en este caso siempre va a ser Dios al final, ¿no? Lo primero y lo último, lo postrero, el alfa y lo omega también, como dice el palabra, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a orar delante del Señor. Sé que hay muchas preguntas, yo lo entiendo perfectamente. Hay veces en clases de teología, donde yo también he estudiado muchos años, como le comentaba, más preguntábamos que avanzábamos el tema, ¿no? Y creo que aquí hemos estado a la par. Hemos dado un tiempo muy prudente para hacer preguntas, ¿no? Pastor, ¿hay misterios de parte de Dios? Hay muchos misterios. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Padre, con todo mi corazón por esta hermosa clase, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes en este momento. Sé que hay muchas preguntas que nos hacemos a la mente y también al corazón, Padre. Preguntas profundas, preguntas ricas, preguntas, Señor, mi Dios, que vienen a nuestra mente y ciertamente requiere un mayor estudio de tu palabra, Señor. Queda pendiente un tema para poderlo conversar el día viernes, también poderlo debatir, tal vez si es necesario, Señor, o proponerlo también como una conclusión de lo que podamos ver en estos días, Padre. Ciertamente no lo sabemos todo y lo admitimos, Señor. Queremos dar ciertas luces de algunos aspectos también, Padre. Y tú eres bueno para con nosotros, Señor. Te pido que nos puedas ayudar, te pido que nos puedas guiar, Señor, de la mejor manera. Tu Espíritu Santo, Padre, y yo lo entiendo de esa manera, que nos pueda iluminar de la mejor manera, Señor, el día viernes de igual manera, para poder concluir este curso, Padre, en victoria, contentos, gozosos, con esa alegría espiritual de haber aprendido muchas cosas importantes, Padre. ¿Quedarán preguntas para los siguientes cursos, para los siguientes docentes? Sí,
porque este es un curso introductorio para poder conocer un mundo tan hermoso como es el mundo de la teología, Señor. Gracias, Padre. Hasta aquí nos has acompañado, siendo casi 10:02 de la noche, Señor. A ti sea, Padre, siempre la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, nos vemos el día viernes para nuestra última clase a las 8 de la noche. Muchas bendiciones. Amén, pastor. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias, hermanas. Nos vemos a todos. Muchas bendiciones. Que tengan un buen descanso.